Bendito sea el Señor Jesús, gloria al Señor Jesucristo, pues hermanos, Dios me los bendiga en esta bonita tarde. Siempre les digo que Dios sea con cada uno de nosotros, pero también cada uno de nosotros seamos con nuestro Dios, porque separados de nuestro Dios, nada podemos hacer, pero con Él todo lo podemos porque nos da la fuerza. Miren, la Biblia dice que si nosotros permanecemos en Él y la palabra de Dios en nosotros, pidamos lo que queramos y os será hecho. Amén. Pero hay un requisito ahí: tenemos que permanecer en Él y Él en nosotros. Mira, hay un pasaje bíblico que dice: no den lugar al diablo. Amén. Amén. Y no debemos de darle lugar al diablo, pero a veces uno no le da lugar al diablo, sino que Dios le permite al diablo que venga, llegue a nuestras vidas y nos deje, a veces como en el caso de Job, con una mano atrás y otra adelante. Pero también hay casos donde no es que Dios te haya dejado, sino que tú dejaste a Dios. Amén. Pero hay veces que quizás tú digas: no he dejado a Dios, pero Dios te deja a ti. ¿Me explico? Lo vemos en el caso de Sansón. Dios dejó a Sansón. Amén. Dios se hizo un lado. Amén. No estaba viviendo de la manera como debería Sansón y Dios hizo un lado. Él probablemente no había dejado al Señor, pero Dios sí lo dejó a él. Amén. Amén. Pero en el caso de Jeremías 2:19 dice: mira, ve cuán malo y amargo es que tú hayas dejado al Señor. No es que Dios te haya dejado a ti, sino que tú lo dejaste a él. Amén. Entonces, seamos con el Señor como Dios es con nosotros. Amén. Amén. Y el salmista decía: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y felices, dichosos los que tengamos hambre y sed de nuestro Dios, porque vamos a ser saciados. El salmista decía que era mejor un día en los atrios de nuestro Dios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén o no amén. Amén. Y recordemos, hace mucho que no lo digo, pero Jesús, en una ocasión, a María y a José, sus padres terrenales, se le perdieron. Y lo buscaron con angustia. Y lo encontraron. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo, ¿verdad? Ahí lo encontraron al Señor Jesús. Y cuando lo encontraron, pues lo regañaron, porque ya tenían 3 días de no hallarlo, imagínate. Y le dice su mamá: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y él dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario o conveniente o obligatorio estar? Cuando él dice me es necesario, esa palabra me es necesario quiere decir obligatorio, conveniente. No es obligatorio. A mí no me gusta que me obliguen. Dios te obliga. Amén. Porque te es conveniente, porque te es necesario involucrarte en los asuntos de nuestro Dios. El que él come no se muere, pero el que no come se muere. Y mi Dios, quiero decirte que no es Dios de muertos, sino de vivos, de personas que vivan para Él. Amén. Amén. Bueno, aquí viene el título de la enseñanza. No sé qué me decía Madre, parece como que no se conectó, no se grabó. Apenas ya se está. ¿No? Tampoco. Bueno, entonces así dejarlo. Ok, pues yo nomás hice todo lo que necesitaba. Nada más. ¿No quiere? Bueno, entonces está bien, no hace nada. Acá está saliendo el asunto. Gracias a Dios, ¿no? Acá se está grabando como quiera. Este es el título de la enseñanza, el nombre de la predicación para esta bonita tarde. Así yo le he puesto por título, por nombre, y todos los títulos y todos los nombres están pasados a la Biblia. Tienen respaldo bíblico. ¿Sí han notado ustedes eso? Amén.
Bueno, entonces este es el título de la enseñanza. Así se llama esta predicación. La compañía, si quieres escribirlo, la compañía de los muertos. La compañía de los muertos. La compañía de los muertos. Así se llama, así se titula esta enseñanza. Bendito sea el Señor Jesús. Y vámonos pronto a Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21. Bendito sea el Señor Jesús. Proverbios capítulo 21, verso 16, dice así la palabra de nuestro Dios. El hombre que se aparta del camino, digan conmigo, camino. Entonces, así dice el texto, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría, digan conmigo, sabiduría, vendrá a parar a la compañía de los muertos. ¿Cómo se titula la enseñanza? La compañía de los muertos. Ya la vamos, Padre bendito. Así se titula esta enseñanza. Ahora, otra vez empecemos a leer el verso de Proverbios 21, 16. El hombre, también entiéndase como la mujer. El hombre y la mujer que se apartan del camino. ¿De qué camino? ¿Se acuerdan ustedes de San Juan 14, 6? Amén. ¿Qué dice la Biblia ahí? Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, si Jesús es el camino, ¿cómo leeríamos el pasaje bíblico? El hombre y la mujer que se apartan de Jesús. Amén. De Jesús. Vendrá a parar, no te quepa duda, a la compañía de los muertos. De los muertos. Pero dice el texto otra vez, el hombre que se aparta de Jesús o del camino de la sabiduría. ¿A qué se refiere cuando aquí se menciona la palabra sabiduría? ¿A qué clase de sabiduría? A la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios. ¿Me explico? El hombre que se aparta de Jesús, el hombre que se aparta de la palabra de Jesús o de la sabiduría de Jesús, no nos quepa duda, la verdad lo ha dicho. Vendrá a parar a la compañía de los muertos. Ahorita te voy a explicar, te voy a enseñar qué quiere decir la palabra compañía. Dice Proverbios 2.6. Vamos a Proverbios 2.6. Ya la vamos, bendito Dios. Proverbios 2.6. Porque Jehová da la sabiduría. Porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y Santiago 1.5 dice así la Biblia. Santiago 1.5. A ver si puedes mover la Biblia lo más rápido que puedas. Para que vayas verificando que lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo es bíblico. Santiago 1.5 dice así la Biblia. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Proverbios 1.7 dice así la Biblia. Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría o de la palabra de Dios, ¿qué es? El temor de Jehová. Y si recordamos Proverbios que dice, el hombre o la mujer que se aparta del camino o de Jesús y de su palabra, vendrá para ¿dónde? A la compañía de los muertos. Y este es un principio para todos, principalmente nosotros, los que nos decimos ser creyentes, ser temerosos de Dios. Porque si dejas de temer a Dios, porque si dejas a Jesús, vendrás a parar, según la Biblia, a la compañía de los muertos. Pongan la mejor atención. Bendito sea el Señor Jesús. Y dice más adelante el verso 7 del capítulo 1 de Proverbios: los insensatos desprecian, fíjate, los insensatos
los insensatos, los necios, insensatos, los tontos. Mira a tu vecino, no seas tonta, no seas tonto, mijito, viejita, viejito, hermanita, hermanito, sobrino, tío, tía, nieto, abuelito. Dile, no seas tonto. No menosprecies la sabiduría, la palabra de nuestro Dios, porque vas a ir a parar a la compañía de los muertos. La boca del Señor lo habla. San Juan capítulo 6, verso 63, dice así la Biblia. San Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son la palabra de Dios, la sabiduría de Dios son vida para nuestras vidas espirituales. Amén. ¿Explico? Amén. Tú necesitas de la palabra de Dios para que vivas para Dios. Imagínate, sin palabra de Dios el pueblo se desenfrena. Amén. Vive como se le pega su regalada gana, pues no tiene palabra. Amén. No tiene palabra. Te desenfrenas. ¿Explico? La palabra de Dios es como un freno a tu vida. Porque hay muchas cosas que hay que ponerle freno aquí, en este mundo, en esta tierra. Amén. Imagínate que no tengas palabra de Dios. No hay un stop para ti. Amén. Todo tienes en luz verde y amarillo. En amarillo te pasas y en verde pues no se diga. Y nunca hay un stop para ti, pues no tienes palabra, te desenfrenas, no te detienes, no te paras. Bendito sea el Señor Jesús. La palabra de Dios es espiritual y es vida para nuestras vidas espirituales. Amén. No menosprecies la palabra de Dios. No dejes a Jesús. No dejes la palabra de Dios, porque vas a parar, no te quepa duda, a la compañía de los muertos. En San Juan 1:1 dice así la Biblia: en el principio era el Verbo. Está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, del camino el cual todos debemos seguir, porque Él es el camino que lleva el Padre, aunque angosto, pero te lleva a la vida del Padre, a que vivamos de acuerdo al Padre. El ancho no, ahí tú vives como tú quieras, pero el angosto vives como Dios quiere que vivas. ¿Me explico? Amén. Ok, entonces dice Juan, en el principio era el Verbo. Está hablando de Jesús. En el principio era la palabra, y el Verbo o la palabra era Dios, y el Verbo o la palabra era Dios. O, repito, me corrijo, en el principio era el Verbo, era la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, la palabra, era Dios. La palabra es Dios. ¿Sí o no? Amén. Y la palabra es Dios, es vida para nuestras vidas, para que vivamos de acuerdo al Señor. Ahora, en San Juan 6:48 dice el Verbo de Dios, dice el camino de Dios, dice la sabiduría de Dios. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, para que vivas. ¿Cómo? Como Dios quiere que vivas. Así que hay que comer de Él, hay que alimentarnos de Él. ¿Sabes lo que es tu comer de Dios? Amén. No es venir y sentarte y oír la predicación, no es tampoco predicar la palabra de Dios. Amén. Eso no es comer de Dios. Si tú ves un predicador que predica todos los días, mira cómo come la palabra de Dios. No, eso no es comer de Dios, es predicar la palabra o el oír la palabra. Comer la palabra de Dios es practicar lo que estás predicando, lo que estás oyendo de la palabra de Dios. Eso es comer. Amén. Jesús dijo a sus discípulos en el capítulo 4 de San Juan: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Y trabajen, dijo el Señor, por esa comida que les da vida en abundancia, vida eterna. Entonces Jesús dice: yo soy
el pan de vida. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el verso 50. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma o come, ¿no qué? Yo siempre digo en cada inicio de cada predicación, el que come él no se muere, porque la boca del Señor lo ha dicho. Amén. No es posible que una persona venga y que piense que por oír o por predicar, que ya no quiero, porque la gente, o porque no me saludaron, mira, sabes que no has comido, estás desnutrida, estás desnutrido, no traes nada, no has comido, no traes papa, por eso piensas así. Porque cuando tú comes, cuando tú haces, te fortaleces. Muestras que traes una nutrición de la palabra de Dios. ¿Explico? Entonces, si tú comes de la palabra de Dios, no te debilitas, no te mueres, no vas rumbo al panteón, porque mi Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Ahora, en Hebreos 12 al 17, mira lo que dice la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios. Hebreos 12 al 17. Pero ahí, en el verso 12, hay unas letras ahí, un título que dice: los que rechazan o los que menosprecian. Es una insensatez, dije bien, rechazar a Dios, rechazar su palabra, rechazar a Jesús. No te quepa dudar, vas a ir a parar la compañía de los muertos. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, los que rechazan la gracia de Dios, dice el 12: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga de donde. Nunca dejes este camino. Mantente en ese camino que es derecho. Si sigues permaneciendo, si sigues buscando, si sigues en ese camino, te enderezas. Si llegaste a ese camino con la chocura de ser tranza, sin vergüenza o sin vergüenza, pero tú vienes a buscar al Señor Jesús, en el Señor Jesús te compones, te enderezas. Amén. Si llegaste a Jesús siendo un mentiroso o una mentirosa, Jesús te va a enderezar. Mira lo que dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Todas tus chuecuras, tranzas, mentiras, engaños, falsedades. ¿Se acuerdan ustedes de los gabaonitas? Es largo los gabaonitas. Y cómo maromeó el líder, Josué. ¿Sabes por qué? Porque no consultó al Señor. Llegaron los gabaonitas con zapatos rompidos, con ropa vieja, muy vieja la ropa, rompida, los sacos de los varones, los vestidos de las mujeres, los niños los estaban despeinados, hasta les echaban tierra en los pelos. ¿Me explico? Y ahí se fueron con un piojoso y le sacaron piojos y les echaron los huercos ahí, piojos. Todos rascándose la cabeza con piojos, mugrosos, cochinos de moquero, zapatos rompidos. No, pero cuando se presentaron les partió el alma. A Josué, al pastor, al líder y al resto del pueblo. Lo que ellos buscaban era que no los mataran, porque ellos eran candidatos a que los mataran, pero usaron de su astucia para que les conservaran la vida, y lo lograron a través de ¿qué? De engaño, de falsedad. Pero ¿sabes? Si leemos bien ahí, nos damos cuenta que fueron descubiertos. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada oculto. Amén. No hay nada oculto. Amén. Que no te lo saque al Señor a la luz del día. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Y como hicieron juramento al Señor, entonces ya no podían hacer más ya nada por lo que habían hecho con los gabaonitas, de perdonarles la vida. Pero dijeron: van a ser entonces ustedes leñadores y aguadores.
Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, así llegamos a Jesús, nos componemos. Amén. Nos componemos. No puedes venir a Jesús chueca o chueco y sigas igual. No. Entonces tu corazón es recto delante del Señor. Cuando tu corazón es recto delante del Señor, te compones porque te compones. Amén. Nos componemos porque nos componemos. ¿Amén o no? Amén. Ahora, dice el 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, mira, nunca jamás te amargues por nada. No dejes la oración por lo que te han hecho, si te transearon, te engañaron, no te amargues. No permitas que una raíz de amargura brote sobre tu vida, porque por tu amargura puedes contaminar o contagiar a alguien. Y por esa amargura que tú tienes, oye, ¿por qué estás así? Es que tú no sabes lo que me hizo una hermana o el hermano. Uy, así son los hermanos, y alguien más por tu amargura lo va a contagiar y puede dejar de alcanzar la gracia favorable de Dios. Así que no te amargues. Un hombre dijo estas palabras: pelado sinvergüenza, no me pagó el marrano, pero el consuelo que me queda es que eso lo vendí bien vendido, pero no se lo pagan. Pero así consoló como que es verdad. Lo bueno fue que se lo vendí bien vendido. ¿Me explico? Y cuando tú hagas un bien y te contestan con un mal, digo, bueno, Señor, lo hice conforme a tu escritura. Si me corresponde con un mal, yo sé por tu misma escritura que el mal de esa persona que me pagó con un mal, el mal de su casa nunca se acabará, nunca cesará. Amén. Qué buena es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos corrige, nos endereza y nos lleva a que caminemos derechito. Porque Jesús es un camino derechito. Entonces, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por un solo plato de comida vendió su primogenitura. ¿Qué significaba o qué simbolizaba o qué bendición era de ser el primogénito, el primer hijo en la familia? Si la mujer por primera vez su matriz se abría y daba a luz un hijo varón, Dios decía: ese me lo apartas para mí. Amén. Fíjate, me lo consagras para mí. Que viva para mí, que sea nazareo, que sea santo, porque Dios es santo. Pero ¿sabes lo que hizo Esaú después de que obtuvo esa bendición? Por un plato de comida menospreció esa primogenitura. Y después que se da cuenta, después que, como quien dice, vuelve en sí, reacciona, de que ya esa bendición no le pertenece porque la menospreció, la vendió por un plato de comida, ¿sabes? Con lágrimas en los ojos procuraba obtenerla, pero ya no se pudo. Amén. Mira lo que dice la Biblia, porque ya sabes que, no sea que, 16, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad. ¿Para qué? Hay personas que dicen, siempre hay oportunidad. Mira, yo he enseñado que no siempre va a ser así. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ya no se pudo más hacer nada. Bendito sea el Señor Jesús. Proverbios 21, 16. Vamos a Proverbios 21, 16.
¿Lo tenemos? Dice así la Biblia, Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar a la compañía de los muertos. Ahora, yo te dije que te iba a enseñar o te iba a explicar lo que significaba la palabra compañía. Amén. Compañía de los muertos. La palabra compañía, aquí en este pasaje bíblico, quiere decir congregación. Ah, el muerto tendrá una congregación. Yes. Pero con congregación, pero sin Jesús y sin la palabra de Jesús. ¿Pues imagínense? ¿Qué congregación? Sin Jesús y sin la palabra de Jesús. Tendrá una compañía, tendrá una congregación. Entonces la palabra compañía quiere decir congregación, número uno. Número dos, pueblo. El que deja a Jesús, el que deja la palabra de Jesús, el que no se alimenta de Jesús, irá a parar a la congregación o al pueblo de los muertos. De los muertos. ¿Qué terreno? Congregaciones muertas, pueblo muerto. ¿Por qué? Porque dejaron a Jesús y dejar la palabra. Imagínate sin Jesús y sin palabra. Imagínate ese muerto o a esa muerta cómo ha de vivir el comportamiento, la actitud, la reacción, sus hechos, sus obras de muertos. Amén. Y por último, número 3, la palabra compañía quiere decir fiesta. Imagínate una persona que haya dejado a Jesús y sus mandamientos, su palabra que son vida, para vivir de acuerdo a Él. Imagínate sin Jesús, sin palabra. ¿Dónde va a ir a parar? ¿A la compañía o a la congregación de los muertos? ¿Al pueblo de los muertos? ¿A las fiestas de los muertos? Imagínate, una persona que de alguna manera caminó con Jesús, conoció a Jesús, pero dejó a Jesús, dejó su palabra. Imagínate que vaya y pare a la congregación o al pueblo o a las fiestas de los muertos. Imagínate. Ya alabamos, Padre bendito. En Mateo capítulo 22, verso 32 dice la Biblia así: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. De vivos. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora vayamos al Éxodo, pronto, 32. Éxodo 32. Bendito sea el Señor Jesucristo. Digan amén cuando tengan Éxodo capítulo 32, del 1 al verso número 6. Gloria a Dios. Dice la Biblia en Éxodo 32, 1 al 6: viendo el pueblo, digan conmigo el pueblo, o la congregación, o la compañía. Te alabamos, bendito Dios. Que Moisés, digan conmigo Moisés. Este es un gran siervo de Dios, a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. Moisés era un siervo de Dios. Amén. Entonces, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, él estaba con Dios, hablando con Dios, y Dios le estaba dando mensaje y palabra para el pueblo. Amén. Se acercaron entonces a Aarón es hermano de Moisés, y se quedó como líder con el pueblo o con la compañía o con la congregación de Dios. Y dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo:
apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. Él empezó a trabajar con ese oro. Y hacerles caso a la compañía o al pueblo o a la congregación. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Sabes? Cuando Saúl es confrontado por Samuel, Samuel le dice a Saúl: oye, ¿cumpliste con lo que Dios te dijo? Sí. Hasta mira, me hicieron un monumento. Ay, yo no digo que para qué. No, hombre, se lo mandó a hacer. Él se estaba dando el paquete solo. Según él le había cumplido con lo que Dios le mandó, pero no fue así, hermanos. Él lo hizo muy a su manera. ¿Sí o no? Y lo confronta Samuel y le dice: pues, ¿qué valido de ovejas y de vacas es la que estoy viendo con mis orejas? ¿Y sabes lo que dice Saúl? Pues el pueblo lo perdonó, pero tú eres el jefe. Cuidado cuando tú eres el jefe o la jefa. ¿Me explico? Ya la mano, bendito Dios. Y quieras medio excusarte y dejar el paquete a alguien más y tú quedas como quien dice inocente. Fue Saúl y fue el pueblo, fueron los dos. ¿Sabes por qué lo hizo Saúl? Porque le tuvo miedo al pueblo. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Sabes por qué Pilato soltó a Barrabás y a Jesús lo mandó crucificar? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Por satisfacer a la gente. Jesús le importó un cacahuate. ¿Quién es Jesús? La palabra. Cuidado cuando tú tienes la palabra y conoces la palabra, ignoras la palabra por satisfacer a la gente que tú sabes que está mal. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Jesús es la palabra. Pilato sabía que por envidia lo habían traído. Y la palabra, Jesús, Pilato la echó tras sus espaldas y lo mandó a volar. Y a Barrabás le dio libertad. Amén. Pues, ¿qué quieres que haga? Imagínense ustedes, yo diciendo: ¿qué quieren que haga mi hermana ahora? Oye, es que es mi hermanito. O que yo diga: es mi esposa. Oye, que diga: es que es mi esposo. Oye, eso lo hemos hoy en día. Pero mi esposa tiene a Jesús, tiene la palabra. Yo tengo la palabra, tengo a Jesús. ¿Qué voy a hacer con Jesús? ¿Lo mando a volar? ¿Por satisfacer a mi esposa? ¿Por satisfacer a mi esposo? ¿Por satisfacer a la familia? Porque ¿qué quieres que haga? Pues cumplir con lo que Dios dice. Vivir lo que Dios dice a pesar de los riesgos o las consecuencias. ¿No nos ha dicho el Señor que por causa de Él seremos aborrecidos? ¿No nos ha dicho eso el Señor, hermanos? Y que nuestros enemigos serán los de la propia casa, los de la propia familia. Terrible. Bendito sea el Señor Jesús. Pablo dijo: yo no trato de agradar a la gente, porque si tratara de agradar o satisfacer a la gente, entonces
Miren lo que dice la Biblia: yo no sería siervo de Jesús. Lo mismo una mujer puede decir: yo no trato de agradar a nadie, yo trato de agradar al Señor. Si yo tratara de agradar o ganarme el favor de la gente, yo no sería siervo entonces del Señor. Jesús de repente llega a la vida de uno, como en el caso de María, ¿se acuerdan? María, una muchacha joven, comprometida, tenía un compromiso. María estaba comprometida con José, estaba a punto de matrimoniarse, pero Jesús llegó a la vida de María y le dijo: María, vas a quedar encinta, vas a embarazarte, vas a tener un hijo. Y ella dijo: ¿cómo puede ser esto si aún todavía no me caso? No conozco varón, no he tenido relaciones sexuales. No, mira, María, el Espíritu Santo vendrá sobre tu persona y te hará sombra. Y vas a concebir del Espíritu Santo un hijo y le vas a llamar por nombre Emmanuel, Dios con nosotros, o Jesús. ¿Y qué dijo María? No, si yo estoy comprometida, porque el ángel le dijo: tú no puedes tener relaciones sexuales aunque te cases con tu comprometido hasta que no des a luz a tu primer hijo. Amén. Imagínate que yo esté ya para casarme con mi esposa y venga Jesús y me dice: Lourdes, vas a tener un hijo y no vas a poder tener relaciones sexuales con tu esposo hasta que no pasen 9 largos meses aún todavía después de casar. ¿Saben lo que dijo María? Hágase con la sierva del Señor lo que el Señor ha dicho. Amén. Es el Señor. El Señor llegó a mi vida, el Señor tiene estos planes e interrumpió los nuestros. Que se haga como el Señor lo ha dispuesto. Qué tremendo, hermanos. Amén, aleluya. Pero hoy en día no. Señora, volar. Y que venga Barrabás. Amén. Entonces Aarón le dio forma a este becerro. Está satisfaciendo al pueblo o a la congregación. Un pueblo muerto. Y luego dice más adelante: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mira nada más. ¿El Señor era un becerro, hermano? No. Mi Señor es un ser santo y no es ningún animal. ¿Sí o no? Amén. Pues este cabezón de Aarón les hizo un Dios animal al pueblo. Y se comportaron como animales. Amén. Y dice el verso número 5: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón, o predicó Aarón, y dijo: mañana será, ¿qué? Fiesta. ¿Fiesta para quién? Para Jehová. Fiesta para Jehová. El pueblo ya sabía que Dios había dicho. Estamos en el capítulo 32, en el verso o en el capítulo 20, Dios había dado mandamientos a su pueblo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás, ni los honrarás, porque yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén, aleluya. Pero ¿qué hicieron de la palabra de Dios? Le dieron vuelo, hermanos. Le dieron vuelo. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora se hacen un becerro, se hacen un ídolo, se hacen un Dios y le ponen Jehová al becerro. Estamos honrando a Dios. Así son los muertos que abandonan la palabra de Dios, que dejan a Jesús, que quieren vivir como se les pega su regalada gana. ¿Lo explicó? Terrible, terrible. Bendito sea el Señor Jesús. Mañana es fiesta a Jehová, nomás imaginar. Fiesta a Jehová. Al becerro le pusieron Jehová. Bendito sea el Señor Jesús. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse.
Éxodo 32, 17 y 18. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba diciendo, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido ni de fuertes ni alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y 2 libras de cadera y de cadera. Estoy oyendo al general, decía el pastor Moisés. Estoy oyendo ese yankee, ¿cómo se llama? ¿El de la gasolina? Dani, alguien dijo por ahí, ya se lo saben, Dani, ya. Gloria al Señor Jesús. Ese es de la gasolina. Ahí estaban en la gasolina, y quién quiere más gasolina. Ahí andaban. Y con ese yankee, no, la sonrisota así y así, mira. En el culto todos amargados, todos con la cara hasta acá. Amén, aleluya. Muertos para el Señor. Amén. Muertos para el Señor. Vivos para el mundo, muertos para el Señor. Amén. Ni un amén, ni un gloria a Dios, ni un aleluya. Todo les molesta porque Dios tiene mucho donde poner los dedos en sus cada llagas que les han brotado, que les han nacido. Y sin como no se pueden gozar, no pueden sentir al Señor. Amén, aleluya. Ya cuando vienen, ya sé lo que me va a... Pues compóngase y va a ver que se va a alegrar. Amén. Corríjase y va a ver que la presencia de Dios se va a mostrar en su vida. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, dice el verso 7 en adelante, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha echado a perder, se ha corrompido. Pronto se han apartado, ¿de dónde? ¿Ven? ¿Notan? El hombre o la mujer que se aparta del camino de la sabiduría tendrá una congregación, tendrá un pueblo, tendrá fiesta de muertos. Amén, aleluya. De muertos. Porque se apartan del camino, se mueren, se pudren, se echan a perder. Hay mucho pueblo, hay mucha congregación, gente que conoce a Dios. Está muerta. Está muerta. No trae nada para el Señor. Es puro mundo. Amén. Es puro mundo. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque han dejado al Señor y sus mandamientos, su palabra. Su palabra es el pan de vida para nosotros, los cristianos, para que podamos vivir de acuerdo a como Él quiere que vivamos. ¿Me explico? Él es el pan que descendió del cielo para que el que de Él coma no se muera. Porque mi Dios dice Él que no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. De vivos. Bendito sea el Señor Jesús. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundación y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, dice el Señor, hermano, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y a ti y de ti yo haré una gran o nación grande. Pero saben, Moisés dijo, no Señor, espérate. Bendito sea el Señor Jesús. Y Dios oyó la oración de Moisés, la intercesión de Moisés. Pero el 21 dice así en adelante, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y mira lo que dice el 22. Y respondiendo a Aarón, ¿qué le dijo? No se enoje mi Señor. Entonces, ¿qué quieres que dé de brincos o qué? ¿Quieres que te felicite o qué? ¿Sabes lo que dice Proverbios 28:4? Veamos lo que dice Proverbios 28:4. Dice así la Biblia: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán o pelearán con ellos. ¿Qué quieres, Aarón? ¿Que te felicite o qué?
¿Qué quieres que te diga? No, pues sí, hay que ser como Dios es amor. Te alabamos, Padre bendito. Como se le dice, es un pecado terrible que tú has traído, que tú has permitido a esta gente. Todos ahí con minifalda, con escote, chapoteando, brincando y saltando ahí. Que llega Moisés, hermano, y se pone todo en silencio. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Y empezó a pelear, a confrontar al hombre. En Proverbios 13:20 dice así la Biblia, Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Este pasaje bíblico, en la versión Dios habla hoy, lo dice así de esta manera: júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Te echarás a perder. Bendito sea el Señor Jesús. No todo el que trae Biblia, no todo el que habla de Dios quiere decir que sea de Dios. En una ocasión yo estaba arriba estudiando, haciendo algo en lo relacionado con el Señor, cuando llegó alguien aquí en la casa. Se paró un señor, un viejón, un hombre ya de cierta edad, y le dijo a mi esposa: ¿dónde está el varón de Dios? Dijo: pues allá está arriba. Y dice: ¡ay, qué tremendo es esto! Porque ya no hay varones que estén en la iglesia orando o haciendo algo por el Señor. Y ya se arrima acá, suena la puerta de abajo yo, y le digo: ¿quién es usted? Digo: yo también soy cristiano, soy un siervo de Dios, y yo sentí de parte del Señor venir aquí y orar por el siervo del Señor. Uy, yo me puse chinito, hermano. Digo: ay, Señor Santo, yo ni conozco a este hombre, ni él me conoce a mí. No voy a ser un ángel tuyo, bendito Dios. Pásenme, hermano. Y oró, hermanos. Oró que yo estaba asustado, estaba en un silencio y pensando: no vaya a ser un ángel del Señor. Este hombre no lo he visto, dice que él sintió que viniera a orar por mí. Hizo una oración terrible. Y hermano, pues a eso vine nada más. Digo: ya me voy. Y dije: bueno, pues que Dios los bendiga y gracias por haber venido. Y haber venido, dije: ¿vas a orar por mí? Y dijo: ya me voy. Dijo: voy a seguir para adelante porque tengo mucho trabajo que hacer en el Señor. Dije: no, pues qué bueno. Dijo: y mire, dijo, yo soy un hombre de fe. Y prendió el mueble, hermano, estaba la aguja en él. Dijo: no sé hasta dónde vaya a llegar. Y dije: pues ¿a dónde va a llegar? Y dije: si ya está en ti. Dijo: pero yo por fe, digo, yo obedezco al Señor, yo voy a seguir adelante. Dije: espérese. Me dijo: ¿qué pasó? Dije: Lourdes, ya me arreglé cuánto tenemos ahí en el cofre. Y me dice: pues hay alfileres y tornillos y de lo que se me dio los renderos, no sé qué era tanto ahí. Entonces dije: no, a ver, ¿cuánto hay? Y me dice: hay tanto. Y dije: dame tanto dinero. Y le dije yo: mire, no es mucho, pero lo hacemos con todo el corazón. Le dije: para que Dios le ayude y llegue a donde tenga que llegar, y síganle adelante, le dije, sirviendo al Señor. Y que se levanta, y otra oración, hermano, más tremenda, más escandalosa. Y nos quedamos pensando: ¿quién sería tu nombre? ¿Señor Santo, un ángel? ¿O quién? Yo no sé, hombre, nunca lo he visto. Y mira, no hay mucho tiempo platicando de una iglesia con un pastor y un amigo mío que es cristiano, que me aprecia, el brother se llama Ramiro, va a la iglesia donde estaba el hermano Raúl Hernández, y platicando ahí me dice: oye, ¿no te ha llegado por ahí un hombre? Y dije: no, ¿quién? Pues es un carro y trabaja así de esta manera. Le dije: sí, ya llegó. Dijo: es sinvergüencísimo, dijo. A eso se dedica, dijo. Mira lo que hacen. No tienen miedo. Amén, aleluya. No conocen ni al Padre ni a Jesús. Han dejado a Jesús y su palabra. Amén. Terrible.
Bendito sea el Señor Jesús. Y hoy siempre quiero cantar. Pero así, hermanos, a caídas, a trompetazos crecemos. Amén, aleluya. Amén. Alabamos, bendito Dios. Dicen algunos, o decimos algunos de nosotros, así crecen los niños a puros trompetazos, ¿no? Y también los grandes así, puros golpanazos. Te alabamos, bendito Dios. Entonces, más el que se junta con necios se echará a perder. Se hará a perder. ¿Tengo la reserva, hermana? Sí. Te alabamos, bendito Dios. Yo te platiqué, yo te dije de un hombre que tenía que arreglar el mueble. Y fue con un mecánico y le dijo, oiga, tengo este problema. Y le dice, sí, ¿y qué tiene? Y él dice, pues esto y esto otro. Y dijo, ¿usted cree que me puede arreglar el mueble? Y dijo el mecánico, no, sí, ¿cómo no? A ver, ¿qué tanto tiempo tiene usted de experiencia? Dijo, no, yo tengo 20 años de experiencia. Entonces el hombre dijo, no, está bien, dijo, entonces de repente se lo traigo. Y siguió, y se paró con otro mecánico. Y le cuenta lo mismo, le dice lo mismo, que quería componer el mueble. Tenía el problema y quería arreglarlo. Dice el mecánico, yo se lo arreglo. Dice, ¿cuánto tiempo tienes de experiencia? Dijo 25 años de experiencia. Dijo, no, está bueno, no, pues corriendo se subió al mueble y dijo, vámonos. Y pelaron gallo. Y llegaron con otro mecánico. Y el mecánico llegan ahí con él y sale ahí, ¿verdad? Sí, ¿qué se le ofrece? Así, agarrándose las manos y poniéndose los dedos, ¿no? Y que tengo un problema como esto, qué bueno que llegó alguien para arreglar el mueble. Para trabajo, ¿no? Para sacar algo para el pipirín. Entonces le dice, pues este es el problema, ¿usted cree que me lo puede arreglar? Digo, pues no sé, digo, pero le hacemos la lucha. Déjeme checarlo, dijo, déjeme revisárselo. Digo, ¿cuánto tiempo tienes de experiencia? Digo, no tengo ni un año de haber empezado con esto de la mecánica. Y dijo, mira, dijo, voy a ir a tal parte, aquí lo vamos a pedir un poquito, vamos a hacer el mueble. El compañero de él le dijo, oye, si aquel tenía 20 y 25 años, ¿por qué no dejaste a ellos? Dijo, porque tú lo sabes que los que tienen 20 y 25 años, así de viejos, dijo, son unos sinvergüenzos de primero. Amén, aleluya. Ahorita te le mueven y te tiran aquí, te le dejan allá. Y nomás te vas tantito y te desbarata el mueble. Y los que están empezando son bien derechos, son bien fieles, son honestos. Cuidado, hermanos, cuando ya estamos viejos en el Evangelio. Podemos hacernos bien sinvergüenzos, hermanos. Sinvergüencísimos. Con Biblia en mano. Hablando de Dios, metiendo para Dios a todos los demás. Porque hay personas que somos luz a los del mundo y tinieblas en la casa. Oscuridad en la casa. Terrible. Nos agarra con pesar. Salmo 125, 5, dice así la Biblia: mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. El que se va tras sus perversidades, tras sus malos hábitos, el que se va tras esos pecados sucios y mugrosos que ofenden a Dios, Dios mismo, oigan, pongan atención, Dios mismo te va a llevar. Óiganme bien, Dios mismo te lleva, ¿con quiénes? ¿Con quiénes? Con los que hacen iniquidad. Dios te lleva, Dios te conduce y te pone con los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque lo has dejado para seguir tus perversidades. Le diste una patada a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Pero hay un lugar para los perversos, para los que se alejan de Jesús, para los que han dejado la palabra de Dios. Hay un lugar que se llama infierno. Ese es el lugar de los que abandonaron, de los que se alejaron, de los que dejaron a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. En Mateo 7:23 dice así la Biblia:
entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En Mateo 25:41 dice así la Biblia: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apartaos de mí, malditos. Miren, hermano Jesús, quiero que vaya pronto a la Biblia, al Salmo 119, verso 21, y presten atención lo que mi hermano Jesús va a leer, fuerte y claro. Salmo 119, verso 21. ¿Qué dice, hermano Jesús? Ya la vamos, bendito Dios. Reprendiste a los soberbios. Reprendiste a los soberbios, los malditos, los que se desvían de tus mandamientos. Soberbios, malditos. ¿Por qué? Porque abandonaron, porque dejaron los mandamientos de Dios. Y van a ir a parar la compañía de los muertos. Jesús mismo los va a llevar. ¿Sí o no? Amén. Amén. Ahora, en San Juan 3, 19 y 20 dice así la Biblia: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, ya no viene a Jesús, para que sus obras no sean reprendidas ahí. Así que yo ya no voy. ¿A qué vas? Hebreos 6, 4 al 6 dice así la Biblia. Miren, pongan atención a este pasaje bíblico. Es muy importante. Dice Hebreos 6, 4 al 6. Miren, porque es imposible, digan conmigo, porque es imposible. Pero sigamos leyendo y entendamos a lo que se refiere este imposible. Que los que una vez fueron iluminados, mira, gracias a Dios por su palabra que nos ilumina. Berenice hoy citó el pasaje bíblico que dice: Jehová es mi luz, Jehová me ilumina. ¿Con qué? Con su palabra, para que yo pueda ver y pueda conducirme y deba darme cuenta por el camino que debo andar. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. Lámpara, luz es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces dice la Biblia aquí: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial del Espíritu Santo y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Sabes? Cristo Jesús nada más murió una vez por los pecadores. Amén. No va a venir a morir dos veces. Amén. Dios se indignó cuando Moisés le pegó 2 veces a la piedra, a la roca, y esa roca era Cristo Jesús. Amén. ¿Me explico? Te alabamos, bendito Dios. Ahora, te alabamos, bendito Dios. Este pasaje bíblico de Hebreos, capítulo, estábamos en el 6, vayamos al capítulo 10 de Hebreos, veamos el verso 38, Hebreos 10:38, así dice la Biblia, Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá, ¿por qué, hermanos? Por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahora, mira lo que dice el verso 38 de Hebreos 10, la traducción lenguaje actual. Dice así, de esta manera: los que me son fieles en todo y confían en mí vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fieles, no estaré contentos con ellos. Si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. En Hebreos 10, 26 y 27, vamos a entender lo que dijo
el verso número 38, con el 26 y 27 del capítulo 10. Vamos a entender. Dice así: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios o a los enemigos del Señor. Hebreos 10, 26, 27, en palabra de Dios para todos, nos dice así de esta manera: si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, entonces no queda otro sacrificio que quite los pecados. Solo nos queda esperar el juicio terrible, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Por eso el Señor dijo: el que retroceda, el que deja de serme fiel, no agradará a mi alma. ¿Qué le espera a esa persona? El fuego eterno. Ya conoces la verdad y estás pecando voluntariamente. Ya gustaste del don celestial, fuiste iluminado, gustaste del don y has gustado de la palabra de Dios. ¿Qué más se puede hacer por ti? Te alabamos, Padre bendito. En Marcos no tienes que buscar. Oigan bien, vemos de que Jesús habla de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, parte cayó en el camino, la palabra de Dios cayó en el camino, pero vienen las aves y comen la palabra que se sembró en el camino. Ese camino son personas como tú y como yo, humanas. Hablan de las personas humanas como tú y como yo. Personas en quienes la palabra de Dios se sembró, pero viene Satanás y la quita. Y la Biblia habla que parte de la palabra también cayó entre los espinos. Pongan atención, entre los espinos. Y los espinos crecieron. ¿Me explico qué son los espinos? Los afanes o las preocupaciones de este mundo. Y el engaño de las riquezas, el engaño del dinero, el engaño de las riquezas. ¿Me explico? Fíjense. Y la codicia de otras cosas. Miren, los espinos crecen, los afanes en la vida de una persona que ya se sembró la palabra de Dios, que ya entró la palabra de Dios. Pero Satanás viene y trata de quitarla ¿con qué? Con afanarte, con que te preocupes. Por eso dice: no te afanes. Pero Satanás viene y empieza a preocuparte. Y empiezas tú a vivir la preocupación y buscar el dinero de una manera o de otra, porque si no, como digo yo, ¿con qué tragas? ¿Me explico? Te alabamos, bendito Dios. Y dice Jesús que por el engaño del dinero, el engaño de las riquezas y por las codicias de otras cosas, por tener no sé qué cosa, ¿no? Bienes materiales, dice, entran en la misma persona donde se entró la palabra de Dios. Entran estas cosas a la vida de esta persona y ahogan la palabra de Dios. ¿Y qué crees? Pues no vas a dar fruto. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Porque raíz a todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Terrible, terrible, bendito sea el Señor Jesús. Ahora dice Juan 2:19, salieron de nosotros. ¿Saben por qué se van? ¿Por qué dejan a Jesús y su palabra y sus mandamientos? Y han ido a parar a la compañía de los muertos, porque nunca fueron ni han sido de nosotros. No es que la salvación se pierde. En un verdadero creyente, en un verdadero santo de Dios, jamás, porque hay un poder, hay un pacto que Dios hizo. Un nuevo pacto que Dios hizo. Dios dijo: y pondré mi espíritu sobre sus personas. Un temor les vendrá para que nunca me dejen, para que nunca me abandonen. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y estas personas, dice la Biblia, salieron de nosotros, se fueron de nosotros,
porque no eran de nosotros. Que si hubieran sido de nosotros, el que es de Dios permanece con Dios, nunca deja al Señor, no puede dejar al Señor. David decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma, mi persona tiene hambre, tiene sed de Dios. Cuando vendré y me presentaré delante de mi Dios, porque sin mi Dios me muero. Amén, aleluya. Terrible, hermano. Bendito sea el Señor Jesús. Apocalipsis 3, 1 al 3. Ya vamos a terminar. ¿Cuánto nos queda, hermano? Un poquito. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Mira lo que dice Jesús: yo conozco tus obras, yo conozco tus hechos, tus acciones, yo sé lo que está en tu persona, en tu corazón. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, y dice el Señor, y yo te digo que estás muerto. Algunos pensamos que por venir a la iglesia ya es una señal de que estamos vivos, que vivimos para el Señor. Algunos pensamos así, algunos creemos así, y de verdad algunos, es cierto, es verdad, pero la mayoría son puras mentiras. Amén. No es cierto, no es así. No sé si me explico, espero que sí. Amén. Te alabamos, bendito Dios, bendito sea el Señor Jesús. Y dice el verso 2: sé vigilante, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Ya están muertas en algunas áreas, ya dejaste de vivir para el Señor en algunas áreas, y otras ya, dice el Señor, se están muriendo. Vas a dejar de hacerlas porque eres un muerto. Terrible, hermanos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no hay tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué recibió la iglesia? ¿Qué oyó la iglesia? La palabra del Señor. Y dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y practícalo, vívelo, llévalo a cabo, porque eso es vida para tu vida. Y si comes de esa palabra del cual tú oyes, no te mueres, dice el Señor, porque yo no causo la muerte. Yo soy la vida, dice la palabra del Señor. Amén, aleluya. Dice entonces: acuérdate después de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y nada más, les sorprenderá Jesús como ladrón a los que no son de él. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. No sé si me explico, espero que sí. Génesis 2, 16 y 17, la Biblia dice que Dios le dijo: Adán, de todos los árboles puedes comer, menos de un árbol, Adán, menos de un árbol. El árbol que está en medio de la ciencia del bien y del mal no comas, porque ¿qué, hermanos? Porque te mueres. Así dijo el Señor, hermanos. Amén. Pero en el verso 4 del capítulo 3, ¿qué dice la Biblia? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no te vas a morir, no te va a pasar nada. Qué terrible, hermano. Amén. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Y como la serpiente dijo que no te morías, mientras que Dios dice que te vas a morir, la mujer y el hombre participaron de lo que Dios dijo que los mataría. ¿Y qué creen? La verdad no se equivocó. Amén. Y el mentiroso los arruinó. Porque mi Dios no miente, hermano. Bendito sea el Señor Jesús. Y dice el verso 8 al verso 10: después de que comieron, después de que desobedecieron,
y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve que. Por eso no vienen al Señor, porque ya están mal. Amén. No vienen a Él, ahora se esconden de Él. ¿Qué dice la Biblia? En San Juan 3, 19 y 20, ya vamos a terminar, prepárate Marlene. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean quemadas, no sean repetidas. Bendito sea el Señor Jesús. Bueno, pues espero de que esto haya sido una bendición para tu vida, y nunca por nunca dejes al Señor y su palabra cambió. Examina de verdad si estás siguiendo al Señor Jesús y estás cumpliendo con sus mandamientos. Porque el que deja a Jesús y sus mandamientos, no te quepa duda, vas a ir a parar a la compañía de los muertos, y vas a alabar y vas a levantar a los muertos. Amén. Mi Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto es lo que Dios puso en mi corazón. Si esto fue una bendición para tu vida, dale entonces un aplauso al Señor Jesús por su palabra. Gloria al Señor Jesús. Amén. Amén.